Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra, como todos los días nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Números 15 y nuestro tema de hoy, lograr lo mejor. Siempre hemos hablado que necesitamos o todos anhelamos tener buenos resultados en nuestra vida. Siempre queremos tener la mejor familia, el mejor empleo, la mejor posición económica. Siempre queremos lograr lo mejor. Sin embargo, no hemos encontrado la fórmula de cómo hacerlo. O tal vez conocemos la fórmula de hacerlo, pero no lo hemos puesto en práctica. En este capítulo de Números 15, Dios nos habla de todos esos sacrificios que el pueblo le presentaba a Él. Y en el medio de esos sacrificios hay cualidades maravillosas que nosotros debemos rescatar, aprender y poner en práctica para que el día de mañana podamos dar esos mejores resultados en todo lo que nos proponemos. Si queremos dar lo mejor, entonces si queremos lograr lo mejor, primero debemos dar lo mejor. Veamos qué nos dice el versículo 7 de Números 15. Además se debe ofrecer 1,5 litros de vino como ofrenda de vino. Así el sacrificio del carnero será una ofrenda de olor agradable al Señor. ¿Qué pide Dios? Dios dice una ofrenda de olor agradable, una ofrenda que sea grata ante su presencia. Es decir, que todo lo que se ofreciera fuera lo mejor para Él, para que Él se sintiera a gusto, para que Él se sintiera feliz. Y eso mismo debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Si queremos lograr lo mejor, debo dar lo mejor. ¿Y qué sería dar lo mejor? Esforzarme cada día en eso que quiero lograr, en esa meta, en ese proyecto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y para eso entonces debo dar lo mejor. Debo esforzarme, debo capacitarme cada día. Debo siempre estar en continuidad de mejora. Dice, dar lo mejor. Tal vez muchas veces o en la actualidad vivimos rodeados del estrés, del afán. Tenemos muchas cosas pendientes por hacer y el tiempo tal vez no nos alcanza. Hacemos una cosa, hacemos otra, pero entonces no estamos dando lo mejor en ocasiones a lo más importante. Muchas veces hemos descuidado a nuestra familia, hemos descuidado a nuestros hijos, porque tenemos tantas ocupaciones que no les dedicamos tiempo a ellos. Entonces Dios nos dice, demos lo mejor. O tal vez hemos rechazado o hemos dejado atrás cosas importantes por cosas, poniendo en primer lugar cosas vanas, cosas sin importancia, como tal vez, como decíamos, pasar demasiado tiempo en redes sociales, pasar demasiado tiempo en cosas sin importancia y vamos postergando lo bueno. Dios nos dice en esta mañana, ¿quieres lograr lo mejor? Da lo mejor. Dedícale tiempo a eso que quieres lograr. Proyéctate. Organicemos ese tiempo. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo las debo hacer? ¿Y en qué momento las debo hacer? Cuando nosotros nos organizamos, entonces estamos dando lo mejor para Dios y también lo mejor para todo eso que a diario necesitemos y que vayamos a conseguir. Segundo, dice, actuar y hacer las cosas con calidad, en el versículo 6. En caso de que se presente un carnero como sacrificio, hay que presentar una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la mejor calidad, mezclada con 1,5 litros de aceite de oliva. El sacrificio que Dios pedía no era cualquier sacrificio, dice, un sacrificio hecho de harina. ¿Pero qué tipo de harina? La de mejor calidad, la de mejor textura, la mejor fabricada, la que haya estado preparada en mejores condiciones. Eso dice Dios, la de mejor calidad. Hoy nos dice Dios a nosotros, eso que queremos lograr, debemos hacerlo con calidad, siempre esperando lo mejor. Tal vez hablábamos del tiempo hacia la familia, hacia los hijos. Tal vez no es mucho el tiempo que podamos compartir con ellos, pero siempre se habla de que no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad del mismo. De nada te sirve estar todos los días en tu casa rodeada, entre comillas, de tus hijos, si nunca les prestas atención, si nunca hablas con ellos, si nunca los escuchas. Eso sería simplemente cantidad. Pero calidad es que así sea 1 hora al día o 2 horas o el tiempo que dispongas, de verdad sea dispuesto para ellos, de verdad sea donde tú los puedas escuchar, donde puedas compartir una conversación, donde los puedas abrazar y expresarles de manera verdadera
cuánto los amas o cuánto los necesitas. A nivel espiritual, Dios nos dice eso. Presentemos una ofrenda de calidad. Esa ofrenda de tiempo que le presentamos a Dios. Tal vez vamos al culto durante 2 horas, pero esas 2 horas, ¿sí será que son de calidad o simplemente es cantidad de tiempo? Voy al culto 2 horas, me congrego durante los días de semana, en teoría hago el devocional todos los días. Sería cantidad, pero calidad de tiempo para Dios, en el que de verdad nos metamos en esa intimidad con Dios, en el que de verdad cerremos nuestros ojos y podamos disfrutar de esa presencia, en el que de verdad le presento a Él esa ofrenda de calidad, o sea, de verdad, con un corazón dispuesto. Voy al culto y que todo ese momento, mire que ni siquiera es toda la semana, ese culto tal vez durante 2 horas, que al menos esas 2 horas sean de calidad para Dios, concentrados en su presencia, deleitándonos en Él, exaltando su nombre, adorándolo en todo momento. Eso es lo que nos dice Dios. Queremos lograrlo mejor, hagámoslo con calidad. Tal vez no con cantidad, porque cuando hacemos las cosas en cantidad pierde la calidad, pierde tal vez las mejores cosas. Mi abuelita decía algo, cuando cocinaba algo muy rico, ella preparaba generalmente lo justo para que alcanzara para la familia. Y ella decía, no, es que es poquito porque es rico. Porque a eso poquito le añadía tal vez todos los ingredientes, a ese poquito le añadía tal vez todo el sabor. En cambio, que si hacía mucho, los ingredientes no le iban a quedar bien, los ingredientes tal vez se iban a disipar sus sabores en medio del agua y ya no iba a tener un buen sabor. Iba a quedar bastante, una olla bastante grande de sopa, podríamos decir, pero sin sabor, sin sal, sin ningún tipo de condimento. En cambio, si hacía una olla pequeña, esos condimentos eran los precisos para darles el sabor a ello. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Tal vez no podemos hacer las cosas en cantidad, tal vez no le podemos dedicar cantidad de tiempo a nuestros hijos, pero que sea lo poco o el tiempo que sea que les dediquemos, lo hagamos de calidad, el mejor tiempo para ellos. Tal vez para Dios le dedicamos poco tiempo, pero que sea de calidad. Esos minutos que tú haces esa oración diaria, en el momento de levantarte o en el momento de acostarte, que sea un momento de calidad, un momento bonito en el que de verdad podamos sentir esa presencia de Dios. Ese trabajo que estamos realizando también nos dice, hagámoslo con calidad. Actualmente en las empresas o en las diferentes instituciones se maneja mucho eso, la calidad. De nada sirve prestar un servicio si no lo haces con calidad. Si eres alguien que presta tal vez tu servicio de atención al cliente, de nada te sirve estarte ahí las 8 o 6 horas de trabajo si lo haces con una mala gana, si lo haces con mala actitud, si lo haces con mala cara, si no das a las personas o a los clientes la información correcta. Eso simplemente es pasar ahí, estar ahí por estar, cantidad de tiempo, pero no calidad. Hay muchas veces, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de los bancos. El vigilante es la persona que con más calidad trabaja. Él es el que sabe todo. Uno llega al banco y si tiene alguna inquietud, uno no se acerca directamente a los asesores. Uno el primero que contacta es al vigilante y él es el que le da a uno todas las indicaciones. Hay que llenar este formato, hay que firmar aquí, o este está bien diligenciado o mal, tiene que sacar este turno de esta forma, tiene que presionar aquí, hacer esto, diríjase a tal caja o a tal otra. Él es el encargado y lo sabe todo. Y lo dice con calidad, con amabilidad, con cariño. Y a eso estamos llamados nosotros. Cuando somos trabajadores, algunos actuamos con calidad, así como lo hace ese vigilante o en la empresa en la que te desenvuelves. Pero otros, sinceramente, simple lo hacen esperando recibir algo a cambio. Hablábamos de dar lo mejor. ¿Estamos dando lo mejor en ese servicio? ¿Estamos dando lo mejor en ese trabajo? ¿O simplemente esperamos recibir lo mejor? Nosotros muchas veces esperamos recibir lo mejor, que nos den ese buen salario, que nos den ese reconocimiento, que nos paguen todo lo habido y por haber, pero no estamos dando lo mejor, no estamos actuando ni trabajando con calidad. En mi caso, por ejemplo, trabajo en un hospital y es algo que siempre nos recalcan, nos dicen la calidad en la prestación de los servicios. Para poder lograr esa calidad, entonces, se requiere mucho compromiso individual y grupal en ese objetivo. ¿Qué queremos hacer? Bueno, vamos a preparar
En mi caso, un medicamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosas tenemos que comprar? ¿Qué materias primas? ¿Quién lo va a realizar? ¿En qué horario se va a realizar? ¿En qué momento se va a dispensar al servicio? Todo eso debe estar claro y organizado, y eso es actuar con calidad. Y como lo digo, es un compromiso individual en esas metas individuales, pero también un compromiso grupal. El actuar con calidad ante las demás personas, el que se vea reflejado una buena actitud, el que se vea reflejado un buen desempeño laboral. Si no estamos capacitados para eso, pues debemos capacitarnos. De la misma forma, en mi trabajo constantemente nos mantienen capacitando. Todo lo que sale nuevo hay que hacer una actualización en medicamentos, actualización en normatividad, actualización en procedimientos, continuamente estarnos renovando, y eso nos lleva a la calidad. Muchas veces tenemos un negocio y queremos que sea lo mejor y queremos que sea el negocio número 1, pero no nos renovamos, estamos ahí estancados en lo mismo de hace 10 o 20 años, sin darnos cuenta que las cosas han pasado, que las cosas han evolucionado y que debo mejorar. Si preparas alimentos, si tienes un restaurante, tal vez esos mismos platillos de hace 10 años hoy en día ya no causan esa sensación, hoy en día ya no causan tal vez ese mismo gusto. Los clientes tal vez ya están aburridos de comer siempre lo mismo y lo mismo. Entonces es necesario empezar a trabajar con calidad, a innovar, a preparar algo nuevo, a preparar algo diferente. No solamente para mantener al público o a los clientes que se tiene ahí, sino también para abarcar una nueva clientela, para abarcar un nuevo público. Eso es lo que Dios nos dice, el actuar con calidad. ¿Queremos lograr lo mejor? Demos lo mejor, actuemos con calidad. Tercero, nos dice, actuemos con igualdad. Veamos qué nos dice el versículo 15. Habrá una sola ley para ustedes y para los inmigrantes que vivan entre ustedes. Esta será una ley para siempre, para todos sus descendientes. Ustedes y los inmigrantes son iguales ante el Señor. Miren lo que Dios nos decía. Dios nos decía, esa ley es para todos la misma ley, tanto inmigrantes como extranjeros, como pueblo. Dios nos dice eso. Si Él no hace acepción de personas, si Él no hace diferencia entre las personas, es lo que quiere que aprendamos a actuar también con igualdad, a tratar a todas las personas por igual, a servir a todas las personas por igual, de la misma forma. Dios dice, actuemos con equidad. Todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos, unos diferentes que otros, pero todos con igualdad de importancia. Cuando nosotros aprendemos a tratar a la gente de igual a igual, podemos ser empáticos y ponernos en sus zapatos. Y eso nos permite también desarrollar un mejor servicio, desarrollar una mejor actitud frente a ellos. Si estoy atendiendo mi negocio y viene esa persona con una necesidad y yo me hago igual a ello al entender su necesidad, al entender su problema, eso me va a llevar a mí a verle la solución y a poder ayudarle de la mejor forma. Así voy entonces a proyectar mi negocio, no solamente a una venta de algo, sino también con un valor agregado, un servicio, una empatía frente al cliente, frente al consumidor. De esta forma entonces logramos siempre obtener mejores resultados. Cuarto, debemos aprender a reconocer y enmendar nuestros errores. Veamos qué dice versículos 27 al 28. Pero si el que peca involuntariamente es un solo individuo, entonces tendrá que ofrecer una cabra de 1 año de edad como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote purificará ante el Señor al que cometió involuntariamente el pecado y será perdonado. Dios sabe que nos podemos equivocar y Él perdona nuestras equivocaciones, Él perdona nuestros pecados. Y aquí le da una oportunidad de aquel que se equivoca, aquel que lo hace de manera involuntaria, debe presentar ese sacrificio. Si hoy en día tal vez nos hemos equivocado o continuamente nos estamos equivocando y hemos hecho las cosas mal, debemos entonces darnos cuenta que es eso malo que hemos hecho y debemos tratar de enmendar ese error. Ellos lo hacían a través de un sacrificio. Nosotros tal vez lo podemos hacer a través de una disculpa ante esa persona a la cual hemos ofendido, aceptando nuestros errores y decir, sí, me equivoqué, tienes razón, te pido y te ofrezco una disculpa. Y desde ese momento entonces enfocarse en las cosas para no volverlas a cometer. Dios quiere que logremos todo lo mejor, pero depende más de nosotros mismos que de los demás. El problema es que nosotros pretendemos que sean los demás los que nos dan, que sean los demás los que nos llevan a ser mejores. Y nos olvidamos de que debemos hacer
nuestra propia parte. Debemos dejar de ser necios como quinto punto. Veamos en el versículo 30. Pero el que peque con intención será nativo o inmigrante, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad. El versículo 31. Porque se puso en contra de la palabra del Señor y volvió su mandato, será separado de todo y cargará con su maldad. Dios entonces nos dice, pero si conociendo ya nuestros errores, si analizando que estamos equivocados, no damos un brazo a torcer, tendremos que pasar esas consecuencias. Debemos entonces aceptar nuestros errores y enmendarlos, tratar de cambiarlos, no ser personas necias y decir, no, es que a mí nadie me cambia y eso es lo único, lo que yo quiero. Dios nos está diciendo, podemos lograr mejores cosas, podemos tener una mejor vida, podemos tener una mejor familia, podemos ser unas mejores personas, siempre y cuando hagamos ese cambio desde nosotros mismos, no esperando a que las demás personas cambien, sino que seamos nosotros, aceptando un consejo, dejando esa necedad. Dice, aquellos que pecan con intención morirán por su maldad o serán separados del pueblo. Entonces Dios nos está diciendo, esas consecuencias vamos a tener que pasarlas, consecuencias negativas que nos harán mucho más daño. Si en estos momentos no queremos ceder ante algo, vamos a terminar entonces causando más daño a nuestra propia vida y no vamos a poder conseguir ni lograr esos proyectos que tanto necesitamos. Dios en esta mañana entonces nos motiva y nos lleva a que tengamos y logremos lo mejor. Para eso entonces hagamos una revisión desde lo más profundo de nuestro corazón, hagamos esa revisión y miremos en qué cosas estamos equivocados, cómo podemos mejorarlas. Si es necesario agachar nuestra cabeza, debemos hacerlo, pedir perdón, pedir disculpas. En primer lugar, arrepentirnos ante Dios por aquellas cosas desagradables que hayamos hecho. Y en segundo lugar, pedir perdón también a las personas con las cuales nos hayamos equivocado. No pensemos solamente en las ganancias que podemos recibir de esa actividad que hacemos. No pensemos solamente en lucrarnos con ese empleo o con ese negocio. Pensemos en dar un buen servicio. Pensemos en dar siempre lo mejor. La palabra de Dios nos dice, buscar primero el reino de Dios y lo demás será añadido. En nuestra vida secular, en nuestra vida empresarial también, si buscamos primero satisfacer las necesidades de esos clientes, de esas personas las cuales nos compran, automáticamente eso se verá reflejado en buenas ventas, en multiplicación económica. Eso sería dar siempre lo mejor. Si siempre en mi trabajo doy lo mejor, hago mi trabajo como debe ser, incluso lo hago de la mejor forma, camino esa milla extra, eso se verá reflejado también en ese salario que recibo. Dios entonces nos habla de que para Él todos somos iguales, que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades, solamente que nos está llamando a que despertemos ya nuestros sentidos y aprendamos a poner en práctica todo eso que Él ya nos ha regalado. Podemos ser los mejores, podemos lograr mejores cosas de las que ya tenemos. Simplemente tenemos que ser personas humildes, creer en Dios y agradecerle siempre en todo momento. Ya para finalizar, veamos en el versículo 18. Diles a los israelitas que cuando entren en la tierra a la que yo los llevo y coman de lo que ella produzca, tendrán que separar una parte para darla como ofrenda al Señor. Dios simplemente nos llama a que seamos personas agradecidas por todo lo que Él nos ha dado, agradecidas por todas las bendiciones que hemos recibido de su parte, agradecidas con ese empleador que nos da ese empleo y que demos lo mejor en medio de ese trabajo, agradecidos con nuestros clientes porque son ellos los que nos compran y permiten que ese negocio siga funcionando. Por eso siempre entonces demos lo mejor en cada una de nuestras áreas, a nivel espiritual, a nivel secular, a nivel familiar. Estamos llamados para grandes cosas. Dios nos bendice en gran manera. Quiere que seamos personas de excelencia. Y eso entonces podemos hacerlo siempre tomados de la mano de Dios y cumpliendo los mandatos y las enseñanzas que Él cada día nos da. Amén. Mis hermanos, qué bendición esta mañana poder compartir con ustedes. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, nuestros cultos los días jueves y los días domingos. Dios los bendiga grandemente. Nos esperamos en una próxima emisión.